Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estén bien. Bueno, de mi lado, doy gracias a Dios, estoy súper bien. Antes de todo, me presento. Yo me llamo Brito Mevi, soy licenciado en español, soy promotor cultural y turístico para la empresa La Teórica. Aquí estoy hoy para invitarles a visitar mi país, para disfrutar de su belleza natural, de su riqueza cultural. Todo es un buen destino para ustedes. Aquí estoy, les espero. Muchas gracias por sus interés. En la semana del 8 al 14 de abril se desarrollará en Radiodeca una serie de charlas dedicadas a la Semana de la Cultura Hispana en Togo. Esta semana su presentador será André Calles y hoy tengo el honor de que Radiodeca me ha invitado a conversar con Andrés Calles. Bienvenido Andrés, y gracias por regalarnos este tiempo. Un saludo cordialísimo y que abarca océanos, va de orilla a orilla. Y de todas maneras, queremos establecer lazos y son muchos viajes porque es a Cuba, es a Madrid, a España y también a Togo. Y más adelante nos gustaría mucho que Augusto dijera una pequeña explicación de Ratio Deca. Sí, bueno, justamente quería empezar contando cómo conocí a Andrés y, bueno, como parte de las actividades para promocionar esta semana de la cultura hispana en Togo. Andrés estuvo en Madrid en la librería La Fabulosa, que está en la calle del Barco. Menciono la calle porque me gusta mucho el nombre. Y bueno, como parte de esta presentación también pudimos conocer algunos datos biográficos de Andrés. Yo estuve presente y hoy me gustaría volver sobre algunos de los datos que nos contaste aquella vez, si te parece bien. Y, Claro. y bueno, también así para que conocerte más como presentador de esta semana y bueno, tu persona, que es sin duda muy interesante. Em, a mí me gustaría comenzar por algo que resaltas en tu biografía y más bien pidiéndote una especie de muestra de esto. Y es si quería preguntarte si quieres, antes de comenzar, regalarnos algunas de estas palabras especiales que siempre regalas de tu colección de palabras. Claro que sí. Por ejemplo, hay una palabra muy bonita y poco conocida que es el nombre de un municipio y es mm, en un lenguaje antiguo que se llama Tairona, arawak, que se llama Tubará. Tubará es mirar al mar, mirar al mar. Esa es muy bonita. Sí, muy bonito. Y también podría regalarles para que sientan las culturas. Esa es muy indígena. Hay otra muy indígena que es Múcura, que es Catía y que es una gran olla de barro. Hay una canción muy bonita que dice, la múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. Pero tenemos muchas palabras que no sabemos de dónde vienen, que son africanas, empezando por el pueblo mítico de Cien años de soledad, que es Macondo. Sabemos que Macondo es un árbol y parece que tiene que ver con Angola. Y la otra cosa, tenemos muchos municipios con nombres como Malambo, que es un nombre bastante africano. Pues muchas gracias. Me gustaría leer así brevemente la biografía que compartes públicamente y a partir de ahí comenzamos como a profundizar en ella. Andrés Calle Noreña es comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá, estudios terminados en antropología, Universidad Bolivariana de Medellín,
magíster en filosofía, Universidad de Caldas, Manizales, tesis de pregrado publicada La sal de la comunicación, sobre la experiencia de la comunicación y el silencio, en Gadó, tesis de posgrado publicada Lascas, alfabetos y estructuras mentales, profesor titular de la Universidad de Manizales, dedicado al estudio de la enseñanza de la ética, la estética, la semiótica, la política y la cultura. Gran interés en los procesos de lectura y escritura. Lector, coleccionista de palabras, ciudadano preocupado por la democracia y la participación en el poder. Sembrador de árboles. A mí me gustaría que nuestra conversación pues transcurriera por estas facetas, sobre todo por tu vocación y después cómo esta vocación te va llevando a cada uno de los lugares donde entregaste empeño y esfuerzo. Primero quería preguntarte esto, ¿cuándo crees que surge tu vocación y cómo podrías decirlo tal vez en una sola palabra? Porque me parece que tienes múltiples estudios y si es posible decir esto en una sola palabra. Abuela, Abuela. yo tengo una abuela materna que en su momento, en el año 20, en el año 22, fue maestra. O sea, imagínense, hace un siglo. Y todo lo que, o sea, yo tengo devoción por las maestras, tengo devoción por las maestras de la República en España y me imagino las maestras de África. Pero el cambio que significó para toda nuestra familia que una mujer tuviera estudio y son historias bien importantes y al mismo tiempo duras, porque ella tenía más hermanos y sus hermanas estudiaron, pero solamente ella pudo ser maestra. Y la otra cosa es que siempre yo pensaba que se había casado y que había sido maestra muy poco tiempo, pero en realidad alcanzó a sostener su casa y a trabajar varios años antes de casarse. Entonces, hay un punto de partida y yo pienso que mi devoción por la escritura, por la lectura, y después, el interés por ser maestro es muy de mi abuela. Tuve la fortuna de pasar los años, más o menos unos 3 años, cuando tenía entre 6 y 9 años en su casa y prácticamente aprendí a leer con ella. Qué bueno. Yo pienso que las historias, además de la herencia mitocondrial, o sea, todo lo que nos influye en las madres, pienso, estoy tratando de acercarme a África, pero las mujeres de Colombia realmente nos construyen la cultura, nos construyen la historia. Me pongo a pensar en Irene Vallejo, que ella habla de la relación entre texto y textil. Ella dice que aunque uno no encuentre mujeres que firmen como escritoras, que las textileras, las que cosían, contaban historias y que debieron haber sido las iniciadoras de mucha parte de la literatura. Pero de verdad que hay que hacer un homenaje muy grande y como recuperar esas historias de mujeres. O sea, detrás de nosotros hay hilos y redes de mujeres anónimas que se pierden en el tiempo, que no aparecen en las biografías. Nadie cuenta mi abuela, en una biografía no dicen la abuela era fulana y si acaso la madre y eso, si la madre es más o menos reconocida. Pero las abuelas y las que hay detrás de las abuelas nunca se cuentan, ni mucho menos las mujeres que lo rodean a uno. Yo no tengo hermanas, pero los círculos de los pueblos pequeños eran llenos de mujeres que estaban todo el tiempo atendiendo y creando mundos. Sí, qué valioso lo que acabas de decir. De hecho, se suele recortar el nombre de la madre cuando se presenta a alguien. Ya, bueno, ya los apellidos de los abuelos tendrían Bien, que incluir una investigación mayor. sí. Pues,
Pues muchas gracias por regalarnos esta inspiración y bueno, lo otro que quería preguntarte, porque me han dicho que estuviste en el Amazonas, o sea, ya que has comenzado con esta visión crítica de lo épico en la vida de todos, haciendo referencia al papel de las mujeres en la construcción de la cultura. Voy un poco hacia ahí, hacia al Amazonas. ¿Y qué pasó allí? ¿Cuándo fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo esto influyó en tu vida posterior? Bueno, en realidad hay una historia complicada y que hay que tocarla con delicadeza. En América y en África ha habido gran presencia de misioneros. En algún momento se ha hecho crítica a la presencia de los misioneros y se decía que el estudio de la antropología y el trabajo de los misioneros era como fruto de la mala conciencia europea. O sea, cuando ellos empezaron a ser críticos de sí mismos y a ver todo el problema del colonialismo, entonces empezaron a mandar personas a lo que se llamaban las misiones católicas y cristianas en general, y también empezaron a salir los antropólogos. Pero efectivamente hay un punto importante. Nosotros somos de un pueblo donde hay muchas comunidades religiosas y los primeros que traían noticias de unos mundos lejanos que ahora explico eran los misioneros. O sea, al frente de mi casa había misioneras y al lado había siempre misioneros. Entonces, pero hay una cosa importante. En toda África y en América Latina, gran parte de los misioneros durante muchos años y todavía son europeos. Muchos inclusive son vascos como San Francisco Javier. Pero efectivamente Colombia, desde hace un siglo, más o menos desde 1920, también tiene comunidades de misioneros que han salido desde Colombia a otras partes del mundo. Entonces, ya es otra experiencia muy distinta, porque no es, por ejemplo, yo conozco mujeres de Colombia que están trabajando en África. Y entonces, siempre recuerdo una maestra, la conocí como maestra y ella después se hizo religiosa. Era una mujer negra de la parte del Chocó. Ella contaba con mucha gracia y al mismo tiempo con encanto. Decía que había ido, no recuerdo a qué país de África, que en las lenguas propias de allá siempre le decían que por qué se había demorado tanto en volver a su casa. O sea, entonces, todo esto para contar que he tenido mucha relación con misioneros y que los misioneros en Colombia manejaron durante casi un siglo la educación, la salud en lo que se llamaban territorios, que se llamaban territorios nacionales. Tengo que contarle a los de Togo, Colombia es un país relativamente grande, es un país grande como puede ser Congo, es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados y es mucho más grande que muchos países de Europa. Y Colombia, casi toda la población está en la parte de los Andes, en la parte de las montañas, y la parte que da para el Amazonas y para el Orinoco es inmensa. Pueden ser tranquilamente como más de la mitad del país. Es una parte muy grande y está muy despoblada. Entonces, estas misioneras que les cuento yo y también otros misioneros que conocimos de pequeños vivían en esas regiones y yo quería ir donde ellos estaban, era como la gran motivación. Son muchas historias. También hay otra mujer importantísima que actualmente la han reconocido como santa, pero antes de ser santa ella fue maestra y una maestra bastante avanzada en su época, se llama Laura Montoya. Ella fundó en 1927 también otra comunidad de mujeres y ellas en este momento trabajan en muchas partes de África. Entonces, ahí hay una relación bien interesante, pero fíjense, las mujeres y las maestras,
otra maestra importante. Entonces, son muchas redes de relaciones. Mi abuela, que había sido maestra, trabajó con esta misionera, no como religiosa, sino como señorita civil. Trabajó, ella estaba en un pueblo, claro, como era una mujer soltera y además bonita, tenía que estar muy bien cuidada, entonces ella vivía donde las monjas, pero trabajaba como maestra. Entonces, son historias muy bonitas que seguramente puede que las haya en África. Estoy todo el tiempo pensando, no conozco nada de literatura de Togo, pero tendremos que buscar literatura de Togo, pero estoy pensando mucho en Chimamanda Ngozi, que es de Nigeria, que tiene una clase media dentro de Nigeria y que ella tenía, ella llegó a estudiar a Estados Unidos y en Estados Unidos no se imaginaban ni que en Nigeria había clase media, ni que ella hablaba excelente inglés y que ella podía ser una africana estudiando en Estados Unidos. Entonces son como historias de ida y vuelta. Ah, Sí, bueno, y hoy, perdón que interrumpa, hoy casualmente falleció Maris Condé y exactamente. la gran escritora guadalupeña. Ana, Y bueno, casi toda su obra estaba relacionada con los procesos de esclavitud, de colonización, y ella tuvo la misma experiencia de ir a África y sentirse un poco extraña también, como que tampoco podía desechar sus raíces natales en las Antillas del Caribe. entonces, o sea, yo quiero contar historias personales, pero todo el tiempo estoy pensando en muchas personas y estoy pensando en la gente de Togo. Y es muy interesante porque eh, les contaba a los de Togo que nosotros vivimos en las montañas. Esta ciudad queda a 2150 metros de altura, o sea, es la altura de Nairobi. En África hay pocas ciudades tan altas, pero Nairobi es alta. Entonces, nosotros tenemos unos mundos cerrados, o sea, durante los primeros 100 años llegaron europeos a conquistar América y entraron y se quedaron y no volvieron a salir. Entonces, nosotros tenemos unos mundos muy encerrados. Nosotros vivimos en unos mundos, es distinto como ustedes que son de islas. Una isla es abierta, en una isla llegan barcos, en una isla pasa la gente. Nosotros somos de unos mundos encerrados, bastante encerrados. El año pasado murió una tía abuela mía que tenía 103, 104 años y murió prácticamente en su mismo pueblo, en la misma casa que ella había nacido y en la casa que había nacido su madre. Entonces, o sea, uno no se imagina, para nosotros el mundo era estrecho, el mundo era muy pequeño. Entonces, eh, pensar en ir, por ejemplo, a África o pensar en ir a otros mundos era impensable. Y ahora tengo que hacer una referencia con esto. Pero aún hoy en Colombia, a estas regiones del Amazonas y a estas regiones del Orinoco, no hay carreteras. Y en la región desde el Pacífico hay dos carreteras, pero hay dos carreteras que llegan a dos puertos, pero están muy aislados. Entonces, es muy interesante porque quiero pensar en Togo, que está como articulado con los ríos y que sale al mar, pero contarles a ellos cómo es la geografía de Colombia y cómo es la geografía de América. Sí, me gustaría insistir entonces, ¿cómo llegaste al Amazonas? ¿Qué edad tenía y qué pasó allí? Ah, bueno, no. Entonces, en realidad hay que, o sea, el Amazonas es inmenso, son 5 países de América que hacen parte del Amazonas y en Colombia la parte amazónica es inmensa, pero no es sino una pequeña parte de la gran Amazonas. O sea, los ríos de Colombia fluyen hacia el Amazonas y nosotros hay una partición de aguas, porque hay unos ríos que en el mapa corren hacia el sur y van al Amazonas, y otros ríos que corren hacia el norte que van hacia el Orinoco.
pero toda esta región, la parte de abajo es selvática y en la parte del Orinoco tiene unas planicies y unas llanuras y unos pastizales parecidos a lo que debe ser África, a una parte de África. Entonces tenemos paisajes que deben ser parecidos a los grandes pastizales y también paisajes que deben ser enormemente cercanos al mundo del África central y del África tropical. Y yo estuve en realidad en la parte del Amazonas, yo no he estado en la parte más al sur del Amazonas, he estado en una región que se llama el Guainía, que tiene un río que se llama el río Inírida, y el río Inírida va a dar una vuelta, él sale hacia el norte y vuelve hacia el sur, y se convierte en el Gran Río Negro. O sea, ese es un río de la cuenca del Amazonas, es inmenso, el Gran Río Negro, Río Preto se dice en portugués, pero nace en Colombia. Entonces, yo estuve al terminar el bachillerato en el año 79. Te estoy escuchando, voy a apagar la cámara un solo momento. Sí, Sí, te escucho. sí. Y ahí estuviste como misionero. ¿Qué estabas haciendo en el Amazonas? Perdón, ¿me repites, por favor? Ya. Sí, Sí, cuando estuviste en el Amazonas, tendrías unos 17 años, 18. son momentos bien importantes y me parece clave para contarles también a los africanos. O sea, nosotros tenemos procesos de revoluciones y de violencias muy tremendos y muy duros que podríamos hacer como una lectura de las coincidencias del proceso de descolonización en África y de los procesos de revolución en América Latina. Estuve en el Guainía el 19 de julio de 1979, que es exactamente el día en que ganó la revolución nicaragüense y que entraron los sandinistas a Managua. Y precisamente, o sea, es muy triste porque, bueno, no vamos a hablar de política, pero la frustración que hay con la situación de Nicaragua es terrible, es dolorosísima. Entonces, son momentos muy importantes, o sea, eh, qué bueno hablar de historia universal a partir de historias particulares pequeñas como es la de cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, yo estaba terminando bachillerato, estaba escogiendo carrera, estaba pensando en qué iba a ser de la vida mía y me parece importante también porque los de Togo muchos son muy jóvenes. Entonces me parece importante que el momento del mundo actual es doloroso, difícil, complejo. Me parece importante que ellos también se vinculen, aprendan, conozcan y precisamente es como una de las ventajas de tener una nueva lengua. Si ellos aprenden español y hablan el español, van a poder conocer directamente toda la historia de España y de América Latina. Nosotros tenemos poca cultura francófona, nos hace mucha falta la cultura francófona. eh, Cada vez es más urgente que hablemos inglés, pero en América Latina hay que contarles a los africanos como somos una gran colonización de un solo país que es España, tenemos muchos países que hablan solo español y un gran país que habla portugués. Entonces, que es muy distinto a África, porque África tiene, media África es francófona y media África es anglófona, y hay otras pocos partes donde hablan árabe, donde hablan italiano, en fin. Pero en América Latina es un asunto que nos da ventaja y que paradójicamente nos debería unir y mantenernos más enterados unos de otros. Y muchas veces no es así, pero casi todos hablamos español o portugués. Y en África hay muchas lenguas. También es interesante un dato importante para contar de Amazonas y contar de Colombia y para contarle a los africanos. Colombia tiene 68 lenguas vivas. Es una cosa increíble.
y gran parte de estas lenguas están en la parte del Amazonas. Imagínense el problema que puede ser maestro en una región del Amazonas donde en un solo punto que se llama el Baupés, es un departamento grande que puede tener por ahí 60.000 kilómetros cuadrados, se hablan 18 lenguas. Ah, imagínense. ¿En qué lengua le enseña uno a la gente? Y al mismo tiempo está la preocupación de aprender por lo menos inglés. Entonces es bien complicado. Entonces sí, estuve en el Amazonas en julio del 79 y después he hecho otros viajes mm, relativamente vinculados. Estuve en una región que se llama Arauca, pero esa región tiene ya que ver más con Venezuela y con el Orinoco. Y también estuve en otro momento en una región que no es del Amazonas, pero que es muy selvática, que es el Chocó. El Chocó para para muchas personas del África Central, yo me imagino que si muestro una foto o un video del Chocó, ellos se van a sentir en su casa. Es una región muy lluviosa, cálida, baja y también da la casualidad de que gran parte de la población que fue traída a la fuerza de África, eh, desde muy temprano, ellos habían sido esclavizados, pero desde muy temprano se lograron escapar y esa es una historia importante. Dentro de América, los enclaves de esclavos libres o de libertos son focos de cultura y de resistencia, son como utopías, como unos mundos increíbles. Entonces, en gran parte, sobre todo en el Chocó, hay presencia negra y hay descendientes de africanos. Hasta el día de hoy es una gran parte de la población de Colombia. En el Amazonas, casualmente, no hay muy poca población negra, porque allá no llevaron esclavos. Los esclavos los habían llevado a las minas que estaban en la parte del Pacífico. Actualmente hay muchas minas en el Amazonas, pero en la época colonial no eran conocidas. Ese es otro punto importante porque nos conecta muchísimo con África. La región de África antiguamente estaba pegada con el Brasil y con América. Hay una continuidad de la placa de Guyana, se extiende y es la misma composición del suelo. Yo no soy geógrafo, pero me interesa mucho mineralogía. Y nosotros tenemos oro, tenemos uranio, tenemos coltán, como en algunos países de África Occidental. Sí, quería preguntarte como antropólogo, porque primero hablaste de la supuesta homogeneidad que hay en América, eh, En supuesta lengua, en lengua, en lingüística, pero sabemos que hay una gran diversidad geográfica, una gran diversidad de cultura, que bueno, esta narrativa de la homogeneidad lingüística la está ocultando un poco, pero si se profundiza, se va a encontrar que por eso no hay tanta unión, porque hay una diversidad que separa, no pensemos como en términos apocalípticos, sino simplemente con la naturalidad, separa naturalmente la comunicación. Y quería preguntarte, como antropólogo, si existían relaciones entre África y América sin la mediación de Europa. ¿Hay algunos vestigios de estos? O porque, o sea, los procesos de colonización y esclavitud, que son los más referenciados, no, creo que no son los únicos. es un tema muy difícil porque apenas se está indagando. O sea, el hecho es que todos venimos de África y nosotros, o sea, hicimos un camino de milenios, que fue salir de toda África, recorrer Oceanía, después subir por Bering. Algunos, muy pocos, también tuvieron que haber venido por el sur de América. En el otro sentido, o sea, por el Atlántico,
es casi que imposible que hubiera comunicación previa a la época colonial. O sea, es imposible porque la navegación es dificilísima. Solamente con los barcos y con los instrumentos de medición después del Renacimiento se pudo hacer ese viaje entre el viaje que hacían de Senegal a las Antillas, de Isla Gorée, que era de donde salían, es como el nudo, porque era el gran puerto en Senegal, la Isla Gorée, de donde partían al gran puerto de mercado esclavista que era. Iban a La Habana, iban a Santo Domingo, pero después venían a Cartagena. Cartagena era el gran mercado esclavista que introducía todos los esclavos al sur de América. Pues volvamos al Amazonas. En el Amazonas estuviste dando clases. Y Sí, eran como el equivalente a como misiones que eran una parte como muchas veces viajábamos con amigos que eran de formación de salud, pero se trataba de hacer como servicio, lo que sería como un servicio social y muy relacionado con maestros, siempre con alfabetización, y con conocimientos muy básicos, porque las condiciones eran muy precarias, todavía hoy siguen siendo muy precarias. Hoy tenemos la posibilidad de estar con interconexión, pero las condiciones, ese es un asunto interesante para contarle a los africanos. O sea, dentro de Colombia y de muchos países de América Latina, ustedes pueden encontrar en las ciudades capitales y en las grandes ciudades el desarrollo y la riqueza y el nivel de vida de los países más avanzados. O sea, tenemos en salud, en muchas cosas, pero en las periferias y en las partes aisladas del país hay condiciones que pueden ser perfectamente coloniales. O sea, donde no hay carreteras, donde no hay agua potable, donde no hay servicios. Entonces, esto también puede ser parecido a algunas circunstancias de África. Entonces, es muy interesante porque yo he sido profesor en Manizales, que es una ciudad de 400.000 habitantes, y los estudiantes de la universidad mía muchas veces no han recorrido el país, no conocen el país, ellos no se imaginan lo que puede ser el Amazonas, y mucho menos que puede ser África. sí, entonces después de este tiempo en el Amazonas fuiste a estudiar a la universidad, Yo específicamente estaba comunicación social. tuve una fortuna muy grande, eran las cosas que pasan. Mm, en estas regiones aisladas de Colombia existían, como contaba, misioneros y personas, por ejemplo, de la salud y profesores que trabajaban con comunidades indígenas. Entonces, estas personas, y en el Pacífico con comunidades de campesinos negros, esas personas no tenían formación en antropología. En un momento, en el año 79, se formó un instituto con la Universidad Bolivariana de Medellín para darle formación a estas personas que estaban trabajando durante muchos años en estas regiones y que no tenían formación de antropología. Entonces, en el salón, yo era un estudiante muy joven de 17 años, de 18 años, que en mi propio salón había personas que llevaban 20 y 30 años trabajando en el Amazonas o que trabajaban en el Chocó y en el Pacífico. En el salón de clase podía haber personas que hablaban 5 y 6 lenguas. Y había indígenas, había campesinos, había negros. Entonces era como un caleidoscopio de culturas la clase de antropología. Y con ellos, todo el tiempo, todavía tengo amigos de ellos, tenía noticias de todas estas regiones y hice algunos viajes cortos a algunas partes con ellos. Sí, estos estudios de antropología después te sirvieron para trabajar en un museo. Era una cosa maravillosa. Es de los trabajos que para mí son soñados. O sea, me gusta mucho la museística y también hay montones de críticas con los museos, porque ahora que tuve la fortuna de volver a Londres, por ejemplo, ver uno todos los objetos
ver objetos rituales del mundo entero que están dentro de los museos de Europa. Y hay una polémica muy grande. Pero también aquí en Colombia hay unos muy buenos museos, hay un magnífico museo del oro, hay museos de etnografía. Yo en un momento pude ser director de un pequeñito museo de etnografía. Era un trabajo que para mí era un sueño porque era, o sea, era para hacer grandes investigaciones. No duró mucho, estuve no mucho tiempo, pero eh, me pude conectar. Yo también trabajé en el Ecuador y en el Ecuador estuve trabajando con una editorial, pero en la editorial yo trabajaba con gente que trabajaba en la parte del Amazonas del Ecuador. Entonces también había tenido contacto con ellos por ese lado. O sea, primero, ese es un trabajo muy importante porque se llaman los indígenas Chuara y toda la parte oriental del Ecuador da hacia el Amazonas. Desde Quito salió uno de los descubridores, que también es un término eh, complejo, que se llama Orellana. Orellana fue a descubrir el Amazonas desde el Ecuador. Pero yo tengo muchas aproximaciones al Amazonas, aunque no haya estado gran parte del tiempo del Amazonas. Entonces, en el Ecuador trabajé en un editorial donde todo el tiempo estábamos publicando artículos sobre tribus del Amazonas. Y luego fui a este museo y era un trabajo muy conectado con esto, porque era, o sea, era hacer investigación, etnografía, hacer recopilación de lenguas, hacer descripción de objetos, de utilería, de vestidos. Y tengo una anécdota que siempre me causa mucho gracia, porque, o sea, nosotros pensamos, podemos pensar perfectamente como pensaría un europeo en el siglo XIX del resto del mundo, podemos pensarlo nosotros en un país como Colombia del resto de Colombia. O sea, podríamos tener una visión tan cerrada y tan etnocéntrica como la de un europeo. Entonces, para mí, ese trabajo en la editorial y el trabajo con el museo fueron importantísimos para conectarme con Colombia. En la Constitución se llama un país pluriétnico y pluricultural. Recuérdanos cómo se llamaba este editorial y este museo. La editorial funciona hasta el día de hoy, se llama Editorial Abya Yala, que es un nombre que quiere decir América Latina, es como América, como un nombre, es Abya Yala, de una comunidad salesiana en el Ecuador, y ellos tienen investigaciones. Era, era un trabajo muy bien hecho, que puede tener sus críticas, pero efectivamente yo trabajé, mi jefe era una maravilla de hombre que se llamaba Juan Botazo, y él había estado viviendo en el Amazonas y dijo, estos mundos van a tener crisis y estos mundos van a entrar en caos. Yo tengo que salvar lo que pueda salvar y por eso él fundó la editorial, para hacer cartillas de gramática, para hacer recopilación de medicina, de mil cosas. Entonces, todo el tiempo hay muchas críticas que hacer a la etnografía, a la antropología, a las misiones, pero efectivamente también es un hecho de realidad. O sea, si no hay el trabajo del antropólogo y el trabajo del editor, pues estas cosas no quedan para la memoria. Y el museo se llamaba Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, que era el fundador de una comunidad de misioneros que trabaja en toda Colombia y ahora trabajan en África. Sí, estoy de acuerdo que ahora se ha situado mucho la visión de los museos sobre la necropolítica y la violencia de los encuentros, pero también hay una parte de investigación, de registro y de memoria que no se puede abandonar y no se puede renunciar porque es parte de la humanidad que compartimos y nos estamos heredando. Ahora, quería hacerte una pregunta también relacionada con este coleccionismo de palabras. ¿Qué significa la palabra pispirispis? Es el nombre de una editorial. Es, un, es un es un término como de niños, como de juego de niños. O sea, podría ser como un insecto o podría ser como una especie como de pequeño genio
pero es un término muy ambiguo porque a uno le dicen, una persona distraída dice, deje de cazar pispirispis, como si fueran zancudos o como si fueran animales o algo. Pero es como un término para los niños y para como juguetón. Es un juego, es un término juguetón. Pues ya hemos hablado de tu abuela, de tu paso por el Amazonas, por el museo, por la editorial, y sé que te gusta tratar como con temas de discretamente la política, porque son temas muy complejos, pero sin embargo en tu biografía se nota que tienes mucho interés por participar en procesos políticos en tu país, Y o la sea, no, democracia, y la democracia, exactamente. exactamente. Entonces, Y sí, precisamente, o sea, ahora que estuve en Europa con ustedes, que tuve esa gran experiencia y ese regalo de la vida de encontrarme con ustedes, mm, vengo como con una conciencia muy grande de que hay que trabajar en lo local pensando en el mundo. Y todo el tiempo hay que conectarnos con el mundo y hacer cosas reales, concretas, en pequeño, donde uno está. Pero se necesitan las dos cosas. O sea, es clave. Y entonces, yo me preocupo por la política local, por ejemplo, en Colombia. Y al mismo tiempo, mm, por ejemplo, me doy cuenta de que en la geopolítica mundial nosotros somos bastante insignificantes. O sea, lo que pasa en Colombia casi no es observado por el mundo ni incide en el mundo. Por ejemplo, es un tema muy delicado y muy difícil que puede ser también propio para África. O sea, nosotros aquí en Colombia, en una emisoras y en los periódicos, lo que se publica de África y de Asia es mínimo. Pero ahora que yo estuve en Europa, o sea, las noticias de América Latina o de mi ciudad o de las regiones de Colombia son poquísimas. Entonces, yo pienso que hay que hablarle al mundo de lo nuestro, hay que contarle lo local y hay que contarle la vida cotidiana. Por eso es muy importante. Y tenemos una compañera que se llama Clara García, ella tiene una revista de mujeres negras colombianas. Y, o sea, esa es la historia que nos debemos y yo me sueño con que el día del futuro, ojalá con una buena traductora podamos hacer entrevistas de Togo para la revista de Clara y contarles las historias de las mujeres que están publicadas en español y traducirlas al francés para las mujeres de Togo. Entonces, vamos a hacer puentes, o sea, efectivamente en este momento y son temas muy delicados que los hemos discutido con ustedes y con Augusto, la crisis del Estado, la crisis de la democracia, el problema del ejercicio del poder, el abuso del poder, las guerras. Pero yo pienso que hay que crear condiciones para el respeto a los derechos humanos y para la democracia. O sea, donde uno esté, yo pienso que o sea, eso es fundamental. sí, yo creo que además las diferencias que saltan después del primer encuentro, cuando se hace más familiar las personas que conocemos nuevas, ya sea de otra geografía o si uno mira al pasado, a los ancestros y le parecen tan diferentes también, o mira al futuro o imagina el futuro, también se descubre que hay raíces comunes o lazos comunes y por eso nos podemos llamar de la misma especie, nos podemos llamar humanidad. Em, Y también los dolores, las angustias, las injusticias no son, no son propiedad de un solo lugar, o sea, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay un niño que está muriendo de hambre, una niña que está siendo violada, pues esa es de la familia mía, así de sencillo. Sí, sé que te interesa mucho o has escrito sobre los límites de la vida, sobre la violencia, sobre la tragedia. ¿Quieres comentar un poco sobre esto y qué papel tienen estos conceptos en tu vida? A mí me parece como central, hay un asunto que es de la literatura griega.
Vamos a tener entre los invitados, hay un amigo que se llama Marco Aurelio Arango, y vamos a tener otras personas maravillosas. Vamos a tener a Ángela Boorquez, a Gloria Beatriz Salazar, otro profesor también magnífico que se llama Francisco Alberto Martínez, y va a estar el marido de Clara, que se llama Francisco Hoyos. Cada uno de ellos tocan de estos temas, pero volviendo al punto, la tragedia en el mundo griego, la tragedia es literatura griega, toca las contradicciones humanas. Entonces, o sea, siempre en cualquier historia de cualquier pueblo, puede ser de África o de América, necesitamos tomar opciones. O sea, siempre tenemos que decidir y decide el más ignorante, el más pobre, o decide el más rico, pero el asunto es que tenemos que tomar decisiones. Y siempre las decisiones son trágicas. ¿Por qué? Porque uno escoge una cosa y deja de escoger otra. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en Colombia nosotros estamos con unos procesos de paz muy difíciles, supremamente difíciles. ¿Y qué pasa? La paz siempre tiene que ver con la justicia. Si tú quieres más justicia, es posible que no se logre la paz. Si tú quieres más paz, es posible que haya que hacer procesos, por ejemplo, de transición en la justicia y que haya impunidad. Entonces es muy trágico, siempre es muy, un asunto muy delicado. Ahora tocabas tú, por ejemplo, el asunto de las lenguas y de la igualdad. O sea, nosotros queremos que haya igualdad y que haya inclusión, pero frente a la igualdad muchas veces están las libertades individuales. Entonces, muchas veces, si tú quieres más libertad, muchas veces puede que no haya tanta inclusión ni tanta reconocimiento. Perdón, si hay más libertad, puede que haya más reconocimiento, pero no haya tanta igualdad. Por ejemplo, son temas muy delicados. O sea, tú tienes, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Entonces, tú tienes que hablar, por ejemplo, de los partos, tú tienes que hablar de la salud sexual, de muchas cosas. Y cuando tú tienes recursos limitados en un país, tienes que asignar recursos y tú tienes que privilegiar en determinado momento las mujeres, y hay otras personas que no alcanzan los recursos para ellos. Entonces, es terrible, por ejemplo, con la guerra, con los migrantes. Quiero llamar la atención para contarles a los... Perdón, que aquí, un teléfono. Perdón, un segundo. Pues así es, Andrés, siempre muy ocupado. Yo creo que mientras tanto pueden pensar, si quieren agregar alguna pregunta a Andrés, lo pueden hacer en unos minutos. Y en un tema bien difícil que estábamos, pero Complejo, ¿no? era una cosa de banco, que las cosas de banco son También son complicadísimas. complejas. Sí. Sí, no, entonces, fíjate, por ejemplo, nosotros lo vemos en grandes países y en un departamento o en un pequeño municipio. Tú tienes, en un determinado momento, tú tienes una lucha por las mujeres, tú tienes una lucha por el empleo, tú tienes una lucha por la educación, tú tienes una lucha por la salud, por todo. Y los bienes son escasos. Entonces, lo que tú resuelvas para atender una situación, muchas veces desatiende otra. Entonces, a lo que yo voy es a decir que me preocupa la democracia, que me preocupa la justicia, que me preocupa la vida fundamentalmente, pero que es muy importante tener claro que todo tiene una dimensión trágica, que no podemos ser idealistas, que tenemos que entender que los procesos son lentos. Por ejemplo, también hay un asunto muy delicado, que uno puede tener tendencias al maximalismo o al gradualismo. O sea, hay personas que dicen hasta que el último Perdón, niño... Andrés,
Creo que Luis tiene el micrófono abierto y se escucha como unas voces. Luis Javier, Sí, Luis Javier. sí, sí, Eso, gracias. gracias. Sí. Les he pedido, si no Eh, están hablando, que apaguen los micrófonos para hacer un mejor registro. Perdón Esta por es una, interrumpir. esta es una discusión delicadísima y larga que podemos, qué bueno tocar estos temas con la gente de Togo. Toco dos términos que son maximalismo y gradualismo. O sea, una persona te puede decir, mientras haya un niño con hambre, aquí no hay justicia, aquí no hay democracia, aquí no hay paz. Pero otra persona te puede decir, bueno, hemos trabajado en la política, se ha reducido, ya no hay el 80% de la población con hambre, sino el 57% de la población con hambre. Es terrible que haya el 57% de la población con hambre, pero es preferible que haya el 57% y no el 80%. Pues el maximalista dice, hasta que no haya niños con todas sus comidas, esto no se justifica. Entonces, hay una discusión muy delicada, todo tiene una dimensión de contradicción y de tragedia. Sí, son temas bien complejos y vas a buscarlos en sus zonas de mayor vulnerabilidad. Y entonces, me imagino que pasa en Togo y pasa en Colombia. O sea, hay luchas de mujeres porque no tienen reconocimiento o porque han sido violadas en la guerra. Pero al mismo tiempo tú tienes que atender, no sé, desplazados. Al mismo tiempo tú tienes que tener, eh, por ejemplo, Manizales en este momento ha subido el índice de suicidios y hay problemas de salud mental. Entonces, tú dices, ah, bueno, ¿y a qué atiendo primero? Siempre es muy grave eso. Entonces, Sí, es es muy interesante, difícil jerarquizar las urgencias. exactamente. Y la otra cuestión es un tema supremamente controvertido, que es el tema del desarrollo. O sea, ¿tú qué quieres que se mejore en un país? El poder adquisitivo, la educación, la salud, no sé, las comunicaciones. Entonces, depende de qué decisiones políticas se tomen. Ah, no, por ejemplo, por ejemplo, Colombia es un país con muy buena política de vacunación y tenemos control de natalidad y tenemos bastante atención de la malaria. Todo eso nos sirvió en parte para la pandemia, pero igualmente en Colombia hay mil cosas que atender. Entonces, tú dices, mm, siempre se queda muchas cosas por asistir. Exactamente. Sí, Hemos yo hablado, conozco, hemos sí, sí, hablado sí. largo. Creo que casi estamos por cerrar, aunque me gustaría cubrir por lo menos hablar sobre tu tiempo en la universidad, pasar un poco por el tema de la curiosidad y bueno, ya este proceso que estás empezando ahora de jubilación, qué proyectos tienes. Pero antes de eso quería de nuevo volver a este proceso de paz en Colombia, porque yo por lo menos lo conocí en La Habana a través de las escuelas de perdón y la disyunción que proponían para tratar de entender a qué se estaban enfrentando los colombianos era que el sacerdote que nos estaba explicando el proceso de paz nos decía que los colombianos tenían que decidir entre si querían justicia o verdad y que muchos de los colombianos querían la verdad porque había familias que no sabían dónde estaban sus los desaparecidos y bueno, creo que entraban como en esa contradicción que habías comentado de que tal vez los procesos de paz podían llevar a la impunidad. ¿Cuál fue tu participación en los procesos de paz? Bueno, Tuvimos, todavía está es un esto, proceso que continúa y sí, bueno, te pregunto si quieres hablarnos de esto. tengo que ser concreto porque tengo demasiadas cosas para hablar, pero para no ser excesivo, tuvimos oportunidad de trabajar las conversaciones de La Habana, porque ahora están en otras conversaciones, las de La Habana todavía falta la implementación de los acuerdos, entonces están los procesos truncos de alguna manera. Pero quiero decir que el proceso de La Habana mm, me falta un asunto muy importante que tengo que tocar antes de responder a tu pregunta, que mi hermano mayor trabajó con Naciones Unidas,
con ACNUR, con refugiados políticos en muchas partes del mundo, pero en gran parte de África, que para mí es importantísima la experiencia de él y si yo puedo tener un poquito de conocimiento o si yo he podido trabajar algo en estos asuntos ha sido con la influencia y con el auspicio y con la presencia de mi hermano mayor que está viviendo ahora en Málaga. Efectivamente, entonces te decía que mi hermano que conoció Angola, conoció Congo, conoció Suráfrica, conoció Mozambique, el Ayun. Él dice que el proceso de América Latina, de Colombia, es de los procesos más bien hechos de América, del mundo y de América Latina. El proceso de paz de La Habana, que es un asunto, se hizo con una rigurosidad y con un equipo de altísima eh, competencia con una comisión histórica maravillosa y el trabajo de la Comisión de la Verdad es impresionante. Esto va del 2016 ahora, pero todavía está trunco. Yo intervine en una partecita muy pequeña, hicieron dentro de la implementación de los acuerdos durante el gobierno del presidente Santos una reunión que tenía que ver con artistas, periodistas y profesores de todas las regiones del país. Colombia tiene 32 departamentos. Había profesores, artistas y periodistas de todas las regiones del país y nos convocaron y se hizo un proceso bellísimo de diseño, de estrategias para implementar los acuerdos, para discutir, para la relatoría de los asuntos de la verdad, de las masacres, de las injusticias, de los desplazamientos. Y a mí me tocaba, yo trabajé en una facultad de comunicación, y también como profesor me dieron el gran honor de trabajar, pero ustedes no se imaginan la calidad de personas que estaban conmigo. O sea, en cada salón, o sea, en cada rincón de un salón había 5 personas de 5 partes del país que tenían testimonios, que tenían experiencias, que habían perdido a sus seres queridos. Fue un proceso de una intensidad. Todavía tengo muy buenos amigos de ellos y, y estamos haciendo mucha fuerza porque en este momento están matando líderes sociales, porque hay procesos que se están dando muy buenos, pero que han tenido muchas dificultades y de los firmantes del proceso de paz de La Habana han matado más de 400. Entonces es una situación bien delicada, bien difícil. Y quiero llamar la atención, porque el tiempo se agota también, en la importancia del trabajo con la parte simbólica y con el arte. Yo creo que ustedes que están trabajando con arte en Ratio Deca, me parece que ahí hay una cantera para trabajar. Yo hago mucha relación entre la guerra civil española, la revolución cubana y el proceso nuestro. O sea, esto es larguísimo de conversar, pero yo creo que lo que se rescata de la Revolución Mexicana es arte, cultura, música, los muralistas, el cine, la literatura. De la Guerra Civil Española es una cosa impresionante. La poesía, el cine, la música, la pintura, el teatro, es una cosa increíble. En Colombia, en el proceso de la negociación, en el proceso de la firma de la negociación, y durante este tiempo ha habido un florecimiento de música, de pintura, de literatura, de museos, de trabajos de pedagogía. Hay unas experiencias de danza. Con Evelyn hemos hablado de una experiencia de danza en Cartagena que se llama el Colegio del Cuerpo. Han hecho unas cosas extraordinarias. De esto yo quisiera mm, pequeñas muestras, primero con el interés de conocer mucho de Togo, pero quisiera contarles de algunas cosas de estas a los de Togo para que ellos nos muestren si tienen algo parecido, que puede ser pintura, música, danza, cuentería,
historias para niños, historias de mujeres, historias de vida. Entonces, yo pude trabajar en unas reuniones, hicimos casi 2 años, estuvimos trabajando con eso y fue un trabajo impresionante, una cosa bellísima, y de ahí salen pequeñas acciones que están regadas por todo el país y hay cosas extraordinarias. Sí, es increíble cómo puedes encontrar en la guerra belleza, dentro de la violencia, el perdón, la verdad, la justicia. Y creo que en estas situaciones de mucha fragilidad y vulnerabilidad se trata también de encontrar esa parte humana que es la salvífica, la que logra atravesar esas crisis hacia un mejor lugar. Y Em, tú tocas un punto delicadísimo y difícil, es el perdón, porque el perdón no se puede imponer. Y hay veces que el perdón no le nace a la gente, dice yo, ni perdono ni olvido. Hay unos que dicen yo no, yo puedo perdonar, pero no olvido. Es otra postura que se ha dado en Sudáfrica, en muchas partes, en los de Ruanda y Burundi. También estuve viendo en estos días una entrevista de una mujer que literata, no recuerdo el nombre, que trabajó, una periodista de Ruanda. Pero lo que yo pienso es, bueno, y también otro punto importante que fue el inicio de nuestra conversación. Yo estaba hablando de mi abuela, estaba hablando de las mujeres, el trabajo de las mujeres y la capacidad creativa, eh, salvífica es la palabra que tú dijiste que es hermosa, o sea, la curación, el remedio, la forma en que restablecen la vida, que vuelven a sembrar, que cantan de las mujeres de Colombia es impresionante. Hay, les recomiendo mucho la canción hay una canción que se llama, hay una mujer que se llama Marta Gómez. Ella hizo con otras mujeres una canción que se llama mm, Por la Paz. Después yo les mando el link. Y también han hecho varios trabajos con mujeres. Hay unas canciones divinas, hermosísimas. Y ahí participan las indígenas, las negras. Y también hay otro trabajo muy importante que yo pienso, me gustaría preguntarle a los de África si hay algo parecido. En Colombia hubo dejación de armas, que es distinto a entrega de armas. Entrega de armas las entrega un vencido. En Colombia es un proceso muy fuera de lo común porque es una negociación entre dos partes que no han sido vencidas. Ni el Estado venció a los que estaban alzados en armas, ni los alzados en armas se tomaron el poder. Entonces, es un proceso muy raro porque era una negociación entre dos partes con poder y una parte dejó las armas. Y las armas, efectivamente, eran armas nuevas, eran armas que fueron certificadas por Naciones Unidas, eran armas costosísimas, eran valiosísimas. Esas armas se pensaba hacer un gran monumento por la paz. Y la persona que estaba al frente, que es un artista que se llama Doris Salcedo, dijo que a la guerra no se le pueden hacer monumentos. Ella tenía que plantear un anti-monumento. O sea, cómo utilizar las armas, cómo crear un referente de memoria y que no sea un monumento para resaltar la guerra, precisamente lo que hablaste tú al principio, para que no sea épico, sino que sea antiépico. La paz no tiene por qué tener una épica. Entonces, en Colombia, con las armas que dejaron los que se entregaron en el proceso de paz, se hizo un monumento que es el piso de un lugar vacío. Es absolutamente impresionante porque es el piso más caro de todo Bogotá, yo creo que de Colombia, porque es un piso en metal fundido y que era de armas costosísimas. Esas placas de metal, en una parte del pulimiento de las placas de metal, lo trabajaron y lo pulieron mujeres que habían sido violentadas en la guerra. Entonces, esa es una cosa muy interesante porque es cómo crear memoria, crear referente museístico, histórico,
el referente inclusive como pedagógico de la guerra, pero que no sea un monumento y que no exalte a los guerreros, que no exalte a los héroes, sino que exalte, precisamente, que no exalte, sino que sea a bajar y convertir o sea, sobre el piso nos paramos los que estamos en paz. Sí, eso es algo que quería también resaltar de lo que acabas de decir, que no solamente la paz no tiene que ser épica, perdón, sino el poder tampoco tiene que ser épico. Se puede Esto, mostrar mucho poder desde zonas de fragilidad, de vulnerabilidad y de cuidado. ese punto me parece como mm, inmenso, o sea, es una cosa inmensa porque precisamente mm, la democracia es la participación en el poder y lo que tú acabas de decir me parece maravilloso. O sea, los que no han tenido reconocimiento, hay que entregarles poder, pero no para que se vuelvan héroes ni para que se vuelvan otra vez, que repliquen las estructuras de poder, sino para que tengamos la vida común, se llama la vida común y hay un término muy bonito que se La usa que vida se llama buena. la vida querida, es la vida que yo he soñado. Y este es un punto impresionante. Nosotros hicimos una investigación que existe y que la podemos pasar para la gente de África, que sería bueno inclusive traducirla, con actores de personas en el conflicto. Había unos que habían directamente causado el conflicto, otros que lo habían sufrido y otros que lo habían visto de lejos. Personas que habían sido guerreros, personas que habían sufrido toda la dureza y jóvenes, jóvenes en conflicto. Y teníamos el método de Riquet, Paul Riquet, y él, eso te debe gustar mucho a ti. Él no se, en el método se pedía que todos escribieran. Entonces, tenían que responder, como había unos protocolos, y por ejemplo, les preguntábamos, hicimos en un momento una pregunta para todos que era, ¿dónde o cómo quiere vivir en 5 años? Entonces, había personas que eran analfabetas, que eran guerreros, había otros que eran estudiantes, otros que eran profesionales, y había muy distinta la redacción de las respuestas era dificilísima de leer porque había unas respuestas que eran con pésima ortografía y mal escritas. Pero recuerdo perfectamente, y es muy lindo porque parece que fuera griego, como de la tragedia griega, o podría ser africano. Muchachos que habían estado en la guerra 4 años, que eran paramilitares, que habían causado horrores. Aquí en Colombia hay en este momento 6.000 muertos del paramilitares, que pueden ser 8.000, pero en Colombia hay 150.000 desaparecidos, que no lo hay en toda América del Sur. Pero entonces, a una persona de estas les preguntábamos, ¿cómo se imagina el futuro? ¿Qué quiere hacer usted cuando en 5 años? Y en las casas de las tierras bajas de Colombia, como en África, son casas abiertas porque tienen patios como en Cuba, porque es tierra muy caliente, y en esos patios se reúne la familia, se hace comida, se canta, se baila cumbia. Y este muchacho, uno, casualmente decía, yo quiero volver a mi casa, quiero volver al patio de mi casa, quiero hacer una fiesta o una comida en mi casa. Es como los guerreros de Grecia, o sea, volver a Ítaca después de haber vivido la guerra. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que después de tanto dolor y de tanta tragedia, haber hecho la guerra para volver al punto donde arrancaron, que era la casa, los hermanos, la fiesta, la comida, compartir un almuerzo? Sí, sí, acertaste en esto de que Paul Riquet también es una referencia para mí, porque en talleres sobre violencia política, Paul Riquet ha sido una inspiración, sobre todo en esta parte cuando él dice que hay que mirar al dolor, aunque te cause repugnancia, aunque te duela también, pero hay que mirar al dolor, incluso aunque sea de tu enemigo. Y Y quiero hablar ciertamente, de un africano, porque tengo un texto muy bonito que algún día lo podemos compartir, y está Riquet y está Emmanuel Mounier.
que es africano y que él vivió en Bélgica, creo. Bueno, Andrés, hemos hablado ya por 1 hora, pero no me gustaría cerrar la conversación sin hablar de tu experiencia en la universidad y de qué proyectos, o sea, qué está pasando con la jubilación y qué proyectos tienes ahora. Te voy a pedir un esfuerzo enorme, si podemos hacerlos en 15 o 20 minutos. O menos. Sí, No, no creo que menos. Yo creo que 15 o 20 minutos va a ser un esfuerzo enorme. sí. Pero fíjate que es muy bonito y de esto hablamos en La Fabulosa en Madrid, los viajes, la ida y la vuelta. Y también acabo de contar la historia del muchacho que había estado en la guerra y que él quería, la vida querida para él era volver a su hogar. Entonces, yo trabajé, como me preguntaste ahora, en lo que se llamaban servicios sociales o lo que eran trabajos humanitarios o como se quieran llamar. Pero eh, tuve muchas experiencias frustrantes, hubo dificultades y yo necesitaba un ejercicio profesional organizado, necesitaba hacer maestría y por esto apareció la experiencia de la universidad y para mí fue una maravilla, o sea, poder ser un profesor universitario y hago un reconocimiento a mi papá porque mi padre no era un hombre estudiado, no era un hombre de academia, pero él admiraba a los profesores. Y él soñaba o sea, para él una persona importante, él siempre le preguntaba, ¿usted da clase? O una persona que él veía que tenía inteligencia, si a usted da clase en la universidad, usted debería dar clase. Entonces, yo tuve mucha alegría y tuve una experiencia maravillosa. ¿Qué pasa en la universidad? Que de alguna manera la universidad se convierte como en un refugio y que puede ser un poco como una burbuja, porque tú estás Un adentro, oasis. sí, Tenía uno un hace, amigo que decía que era un oasis espiritual. exactamente, y tú ves el mundo y tú puedes hablar de teorías y tú puedes hablar de soluciones, de cosas, pero no estás en la vida real. Entonces, yo venía de los trabajos sociales, estuve en la academia muchísimos años y me sueño volver a los trabajos sociales. O sea, ya hice un trabajo largo, sistemático, formativo. Ojalá se haya sembrado y ojalá se haya podido recoger algo de todo esto. Hay unos, yo lo dije en la universidad ahora que me retiré, les dije, antes de mí hubo excelentes profesionales, mis maestros, yo no les doy a los talones a mis maestros porque eran maravillosos. Y después de mí ya conozco muy buenos, pero ojalá sean 20 veces mejores que yo. Y hay unos muchachos en este momento, como dice Pedro Casaldáliga, se me llena el corazón de nombres, porque tengo unos exalumnos de la universidad haciendo trabajos muy bien hechos. Hay una muchacha que está trabajando que ha trabajado con UNICEF, estuvo en Haití. No, esa muchacha es maravillosa. Ahora les estaba hablando, en Colombia hay un éxodo por el Darién, se pasa a Panamá, entre Colombia y Panamá, es un río de personas, es una cosa terrible. Están pasando personas de América Latina, pero también vienen del Caribe y entran por ahí para ir a Estados Unidos a que los devuelvan o a que los traten pésimamente, niños, mujeres. Ahí hay un muchacho que se llama Federico Ríos Escobar. Él ha hecho un trabajo de reportería gráfica. Él es un fotógrafo que está publicando en el New York Times. Él es antiguo exalumno de la universidad. Y entonces, o sea, como él hay maravillosos. Entonces, yo quiero, todo el tiempo, la gratitud es inmensa con la universidad porque era un trabajo, así como estamos hablando tú y yo, durante 27 años, clases todos los días, de tratar de organizar los pensamientos, de estar al día, de estar vigente, de leer, de hablar sobre lo leído para que la clase no se convirtiera en una clase de opinión, sino que hubiera
referencias importantes, que ellos pudieran en sus clases tener títulos y libros y conceptos que les sirvieran para una tesis, que les sirvieran para un empleo futuro, que los formaran, que no fuera una clase que fuera una clase más y tratábamos de que hubiera arte, literatura, música, pintura, cine en cada clase y palabras. Siempre en todos los tableros siempre había un epígrafe y había palabras, había la parte de abajo del tablero había una parte que se llamaba el cajón de las palabras. Todas las clases tratábamos o de precisar conceptos, de que hubiera claridad sobre las palabras o que hubiera palabras nuevas o palabras en otros idiomas y epígrafes. Pero entonces, doy gracias también de que me encuentro con la gente de Radio Deca porque me cumple ese ideal que yo quiero de que haya lo local, quiero hablar de Colombia, quiero hablar de personas reales, quiero hablar de una clase de cocina que di la semana pasada, quiero hablar de unos maestros, quiero hablar de el profesor que va a estar con nosotros, trabaja con niños en un lugar que se llama Fredonia y hacen poesía, hacen ecología, recogen basuras, toman fotografías, recolectan insectos. Yo quiero hablar de cosas reales, pero también todo el tiempo estar conectado con el mundo. Tenemos dos personas, yo pensé que iba a estar una de ellas aquí, uno que está en Noruega, que es colombiano, y un noruego que va y viene por todo el mundo, en este momento está en Senegal y también va a hablar con nosotros. Entonces yo quiero, o sea, para mí, ¿qué quiero hacer en este poquito tiempo que me quede de futuro? Quiero lectura y escritura, todo lo que tenga que ver con cultura y árboles, siempre árboles y, y comida, alimentos, me gustan los alimentos, ahí estaba haciendo pan. Entonces, yo pienso que con Ratio Deca y con 10 amigos en Colombia que tienen experiencias, ahora van a conocer, vamos a tener 8 en las charlas de la semana entrante, cada uno de ellos tiene una experiencia importante que contar. Y alrededor de esos 8 hay otros 10 y alrededor de esos 10 hay otros 10 y eso se crece y se crece como una levadura de pan. Pues muchas gracias, Andrés. Yo sabía que era uno de los proyectos más utópicos que me habían propuesto, conversar contigo y abarcar toda tu biografía y tus proyectos futuros en solamente una hora, pero igualmente te agradezco y te agradecemos y es un honor para mí conversar contigo siempre, que seas tan sobreabundante y que además puedas equilibrar también un tremendo rigor con muchísima amabilidad. O sea, Que uno haya, siente que está aprendiendo bien disciplinadamente, pero al mismo tiempo se siente tan bien que, y que puede seguir adelante. un Por suerte vamos equilibrio. a tener muchas conversaciones contigo. Espero que sea así. Espero que sea así. También con Augusto, que hemos tenido conversaciones riquísimas, hablamos de bifurcaciones y de equilibrio inestable. Pero ahora que estaba hablando contigo, ya, la vida tiene contradicciones, tiene tragedia y tiene tensión, pero que no falte la alegría, que no falte la amabilidad. Lo que tú me dices me gusta tanto, me Y quedo la con la palabra. inocencia Sí, es y muy la bonito curiosidad. la curiosidad y, y, hay una parte como que puede conectar con lo antiguo, que es como mítico, pero también tiene que ver como con esas cosas como la serendipia, o sea, como cosas que uno no sabe que va a encontrar y que encuentra, como cuando yo llegué a Madrid y me encontré con ustedes, pero por ejemplo con Togo. O sea, ¿qué habrá en Togo que no conocemos y que nos hemos perdido? Imagínate todas las cosas maravillosas que tendrán por entregarnos. Pues nos quedamos con ese asombro y esa expectación y ahora casi cerrando, le pregunto a los demás si quieren hacer alguna pregunta a Andrés. Si no, por supuesto, dejen las preguntas a Andrés en los comentarios. Andrés estará aquí siempre dispuesto a responder y siempre está atento para provocarnos e inspirarnos con lecturas, con preguntas complejas y además con reflexiones que siempre es muy difícil llegar a una conclusión conclusiva, ¿no?
sí. Creo, Y creo que que Augusto, sí, es como los tejidos, ¿no? Hay que rematar el tejido al final, pero que el tejido siempre tiene que ser flexible, el tejido tiene que respirar. Las telas, a mí me encantan las telas. Entonces, hay que rematar los tejidos para que no para que no se deshagan, pero al mismo tiempo que el tejido sirva para envolver, que sirva estaban contando, termino con una pequeña anécdota que me llamó mucho la atención, de esas cosas que pueden ser como parte de un cuento oriental. En el relato de la resurrección se encuentra que encontraron la tumba vacía de Cristo y que los vestidos, la sábana donde habían envuelto el cuerpo estaba tirado ahí al piso, claro. O sea, si uno resucita, se va sin la sábana. Pero hay un paño que envuelve la cabeza en el ritual judío, que el paño estaba doblado. Pero, o sea, eso dice en la Biblia y uno dice, pero ¿cómo va a salir un resucitado, tira la sábana y queda un trapo doblado? En la cultura judía, los sirvientes tienen que estar pendientes de el amo que está comiendo. Y el amo al final tiene una servilleta y se limpia con ella y la deja completamente enrollada y sucia, y el sirviente sabe que puede recoger la comida y que puede recoger la mesa. Pero si el amo deja la servilleta bien doblada, es porque el sirviente no puede tocar la mesa, porque el amo se ha movido, pero va a volver. Entonces es muy bonito porque, o sea, en cada cultura hay cosas por aprender. Entonces estábamos hablando de los tejidos envuelven, los tejidos cubren, los tejidos sanan, curan una herida, pero también dejan signos. Entonces yo dejo mi servilleta doblada o dejo mi manto doblado porque quiero volver a conversar con ustedes. y te lo agradecemos mucho. Y, creo que Augusto quería decir algo. Sí, darte las gracias, Andrés, otra vez. Y no sé, comentar o que comentaras que ahora estás jubilado ya y bueno, tienes Y algún problema jubiloso. familiar. Bueno, tienes algún problema familiar serio. Siempre has estado mirando de reojo hacia el otro lado. Y también la madre es mayor. Y entonces, la cuestión es, bueno, todavía esperas mucho de la vida. No sé lo que esperas exactamente de la vida. Creo que esperas mucho de nosotros, de los que estamos aquí, de Ratiodeca, y creo que también esperas mucho de la amistad. ¿Es así? Yo pienso, puede ser un poco duro y complicado, o sea, motivos para desaliento y motivos para tener rabia o para descreer. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del proceso de Colombia, uno muchas veces uno dice, dejemos todo tirado y que esto se lo lleve el río. Pero al lado mm, como contaba, de estas mujeres, hay pequeños signos que dicen uno, todavía se puede hacer algo. No, 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 no. Miren, en la mesa de La Habana estuvieron negociando 8 años y no se pararon de la mesa. Y había cosas terribles que uno decía, pero ya no más, o sea, no hay nada que hacer, todo se perdió. Entonces, sí, yo pienso que con una visión realista, con una visión enterada, no ingenua ni infantil, sabiendo que el mundo está como está de terrible. Yo pienso que hay que prender una pequeña llamita, hay que atender una llamada, hay que abrir una puerta, hay que recibir una persona, la hospitalidad. Para mí la vida se resume mucho en la hospitalidad. Yo la viví con ustedes ahora en Madrid y yo digo, lo mejor del viaje fue la hospitalidad. Entonces, el que hospeda tiene una disposición de ánimo que cambia el mundo. Entonces, siempre que haya una puerta abierta y que haya alguien aquí en Colombia es increíble, los relatos son inmensos, personas que reciben un guerrero, que reciben un herido, que reciben, estaban contando las historias de los migrantes por el Darién,
una niñita que se quedó perdida porque la mamá se había desaparecido y otra persona la recoge, otra persona la lleva. Entonces yo creo que vale la pena, o sea, hagamos el último esfuerzo, prendamos la última vela, abramos la puerta y puede que todo sea una tragedia, pero no importa. Pues nos quedamos con esa esperanza ¿Sí? bueno, más que una esperanza es una promesa de tu parte y una expectación de la nuestra, de seguir conversando contigo No, y por supuesto, la alegría de tener a ustedes como interlocutores, o sea, es que Augusto y yo vamos en un camino muy adelante, pero cuando yo oigo, o sea, cada uno de ustedes tiene y Honoré en Togo o sea, muchachos de 20 años que están hablando con uno, o sea, uno debería como quedarse primero que todo callado para mirarlos y para verlos. Ustedes son los que tienen más que decir, pero ¿cómo no voy a tener esperanza si tengo una persona como ustedes al frente? pues muchísimas gracias. Creo que ahora sí cerramos por ahora esta conversación, que va a ser la primera de muchas, o bueno, no ha sido la primera. Ya nos habíamos conocido en La Fabulosa y bueno, más adelante vienen muchas actividades con André Calle, Noreña y próximamente del 8 al 14 se estará celebrando la Semana de la Cultura Hispana en Togo, de la cual Andrés es un presentador. Y ahora sí me despido, muchos saludos para allá en Colombia, muchos saludos a todos y muchas gracias por regalarnos este tiempo hoy. Ha sido lindo, Gracias. gracias, siempre es rico estar con ustedes. A Luis Javier, que abra la cámara para que lo vean y lo salude. Está por ahí Luis Javier. Sí, estás por ahí, ya te he visto entrar, ¿eh, Luis? Ya se te oyó la risa, ya se te oyó la risa. Sí, ya te oímos. Esa risa tiene futuro. Sabes Bueno, que te muchas quiero gracias mucho a y todos. vemos que a gusto. Cuídense, pues. Un Muchas abrazo, gracias, Luis. un Muchas besito gracias, para Ernesto vosotros. y Andrés. A Hasta luego. vosotros.